estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por qué por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Todas esas cosas, sé cómo lo hacemos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo sé que muchos de ustedes saben esto, pero ¿saben qué? Tenemos que recordarnos de esto. ¿Por qué? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el sistema del mundo nos enseña todo el tiempo, no importa dónde vaya, nos enseña que tengan riquezas materiales, que nos enfoquemos en buscando el dinero y por las cosas que necesitamos, que queremos, que tenemos que tener. Nos enseña a hacer todo tipo de cosas, además de eso, de engañar, lo que sea necesario, que tiene que hacer, lo que tenga que hacer. Pero nos enseña a hacer esas cosas para poder echar adelante. Pero ¿saben qué? Dios nos dice que lo opuesto, exactamente lo opuesto. Dice así que buscar primeramente para que Él supla sus necesidades y Él lo hace. Usted no tiene que empujar, no tiene que luchar para ganar riquezas materiales. Sírveme a mí y yo te daré las riquezas materiales a ti. Así es que Dios es nuestra fuente. Si le buscamos a Él primeramente, esa es la clave para nuestra propia prosperidad. Amén. Buscándole a Él, no solamente buscándole a Él, sino a Él primeramente. Y pueden hacerlo cuando usted lo busca. Usted no está preocupado por la economía, no está empezando a pensar en los pájaros. Usted se enfoca en las aves. Usted dice, voy a pensar como las aves. Y cuando recibe el reporte que el gobierno cerró, usted va a decir, voy a considerar los lirios. ¿Por qué? Porque no importa lo que esté sucediendo, yo sé que Dios se va a encargar de mí porque yo estoy buscando primeramente su reino. ¿Estoy en lo correcto? Si tiene sus ofrendas listas, levántelas en alto. Oremos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por la ofrenda que vamos a recibir. Aquellos que están sembrando, creemos que van a cosechar porque te buscamos primeramente y confiamos que vas a suplir y a cumplir toda necesidad. Y lo llamamos hecho. Llamamos la cosecha en este momento, en esta semilla para nosotros individualmente y como iglesia, para poder hacer aquellas cosas que nos has comisionado a hacer a través de los diezmos y ofrendas de esta iglesia. En la dádiva generosa de tu pueblo, te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ujieres, les voy a pedir que procedan a recibir las ofrendas. Quizás los he sorprendido, pero todos tienen sus sobres listos, pero si le falta, levanten la mano, los sugieres le facilitarán uno. Los que nos estén donando cibernéticamente, presionen el botón de donación en línea y prosiga con las instrucciones y esté unido a nosotros en esto. Amén. Gloria a Dios. A medida que recibimos las ofrendas, estoy moviendo un poquito rápido porque quiero que estemos en el plato principal de esta noche. Les quiero recordar que esta noche concluimos la sesión número 1 del Instituto de Creyentes, pero no está apenas terminado. La semana que viene tendremos una sesión interina
que va a ser el 9 de octubre. Va a ser un tiempo de ministerio, de música, de alabanza, adoración. Y porque es el Instituto de Creyentes, no solamente va a aprender sobre alabanza y adoración, sino que va a tener la adoración de experimentar alabanza y adoración. Así es que planea estar con nosotros para esa sesión interina el próximo miércoles para alabar al Señor unidos. Amén. Seguido de eso, vamos a comenzar la sesión número 2, que va a ser una serie de 5 partes que se va a llamar Ahora que creo. Declare, ahora que creo. Y esta es una clase fundamental. Es para nuevos creyentes, es para los que no sean tan nuevos creyentes, para los que han creído por mucho tiempo, para cualquier creyente. Algo interesante de esta clase es el tema que va a haber en la clase. El tema donde va a estar va a ser el mismo tema, porque nos tenemos que recordar de esas verdades fundamentales. ¿Se recuerda cuán emocionado estaba usted de el amor de Dios cuando empezó a conocer la provisión de Dios? Tiene que inquietarse en esas cosas, recordarse de estas cosas. Y no solamente es para usted, sino que nos ayuda a nosotros que podamos cumplir la comisión para poder compartir eso mismo con otros, los de su trabajo, de su familia, amigos o enemigos. Todos tienen que conocer el amor de Jesús y va a estar equipado para hacerlo después de venir a esta clase. Y si es un nuevo creyente, va a aprender todo lo que tenga que aprender, y si no, nos aseguramos que lo va a recibir. Amén. Mantenga esto en mente. Eso va a comenzar en 2 semanas, que va a ser para el 16 de octubre. Esto es todo para los anuncios, pero una de las cosas, lo más importante que vamos a hacer esta noche en conclusión de la clase, la palabra es primero. Le voy a pedir a nuestros pastores, démosle un aplauso mientras se acercan a la plataforma. Estamos privilegiados de tener nuestros pastores George y Terry, nuestros pastores de señorías, amados pastores de señoría. De regreso de Rusia, prendidos en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios primero en Rusia y acá también. Mientras ellos se preparan, ellos van a concluir en esta noche. Tenemos una dádiva especial. Algunos van a tener la oportunidad de participar con preguntas, pero va a ser una noche en que le vamos a hacer preguntas a los pastores, y por esto me emociono, porque esto es una manera de cerrar esta sesión de la palabra primero. Le voy a pedir a Jeremy Silvernagle, démosle un aplauso a Jeremy. Yo voy a cerrar y él va a ser el moderador del resto de esta clase en esta noche. Gracias, Jeremy Silvernagle. Gracias por unirse a nosotros. Como hablamos, vamos a hacer algo diferente. Vamos a tener a la congregación participando, envueltos en esta noche. Muchos de ustedes quizás han visto los anuncios en el Facebook y la información que hemos anunciado. Pero esta va a ser una buena oportunidad para que todos estén envueltos en la tarde final de nuestra serie del Instituto de Creyentes. Lo que significa es que nuestros pastores van a tomar sus preguntas, y muchas han sido sometidas gracias a todos ustedes que se han tomado el tiempo de someterlas, pero en esta noche va a tener la oportunidad de también someter preguntas. Quizás usted se pregunte cómo lo puedo hacer. Básicamente lo que vamos a hacer es que tenemos aquí una pantalla que les va a montar. En esta pantalla le vamos a mostrar cómo pueden enviar las preguntas. Si tiene un teléfono smart, puede seguir estos pasos. Tiene maneras múltiples para conectar. Y yo quisiera que este teléfono smart contestara las preguntas, a ver cuán listo, cuán smart es el teléfono. Quizás responde, no tengo la respuesta a esa pregunta. Hay un problemita del audio. Se oye un eco, se escucha un eco en el auditorio. La dirección electrónica es el Instituto Believers Institute @emic.org. Si prefiere
enviar un texto, puede enviar un texto al 682-593-1545. Si usa el Twitter, sabe lo que es un hashtag, que me disculpan que no sé la palabra en español, y lo van a recibir. Hashtag word first en inglés, y también pueden usar facebook.com. Y la que me gusta más, tenemos conversación abierta cibernéticamente. Si nos están mirando a través de mic.org, .tv, y pueden someter a la charla cibernética. Solamente queremos hablar sobre poner la palabra primero, pero hubo preguntas que no eran irrelevantes, no estaban en el tema. Así es que mantengámonos en el tema. Gracias por participar con nosotros, porque esto provee una buena oportunidad. Sabemos que es un poquito diferente, pero es una oportunidad también en que podemos estar participando y conectar con nuestros pastores. Dice que no solamente eso, porque él está un poquito alejado. ¿Por qué está tan alejado de ellos? ¿A quién enfadó? Yo pensé que tú eras un tipo bueno. Yo no soy uno que abrace mucho, que quizás esta sea la razón. Sin más preámbulo, comencemos con nuestra primera pregunta. Y la primera pregunta es de Ditra, de parte de Ditra, y ella pregunta, ¿qué significa poner la palabra primero? Hablamos de eso. George fue muy fiel y anotó unas escrituras. Y yo tuve esta idea brillante, era para que todos ustedes que están en el auditorio, que tenga un teléfono, si usted nos está mirando en esta noche, porque no le está la respuesta, y queremos que use una sola palabra o una oración. ¿Qué es lo que significa poner la palabra primero? O cómo usted pone la palabra primero y definirlo. Yo creo que eso sería una buena manera de ver quién ha estado escuchando por las pasadas 5 semanas. Y yo quisiera saber qué están pensando las personas que han recibido de las reuniones. Vamos a poner el número de teléfono de Ditra. Ella está escuchando, y Jeremy va a leer, las respuestas. Así es que denme una oración. Y a medida que pasa la tarde, vamos a buscar más información. ¿Quieres responder algo más? ¿Algo más? Podemos esperar, pero quiero compartir que hemos estado hablando de poner la palabra de Dios primeramente, haciéndolo la autoridad final de nuestras vidas. Yo creo que por las pasadas semanas esta revelación, para aquellos que no estaban familiarizados con esto, es algo nuevo y fresco en sus vidas. Para los que están como yo, son familiarizados, esto ha inquietado este tema nuevamente. La revelación ha venido a mí con respecto a lo que el Señor me dijo en preparación del servicio del domingo. Lo que tenemos que hacer en toda situación que tenemos, esta es una de las maneras que ponemos la palabra de Dios literalmente en primer lugar, pero lo que sea que esté enfrentando, usted siempre haga la pregunta, ¿qué dice la palabra con respecto a esta situación? ¿Alguien ha estado haciendo esto? Miren las manos. ¿Qué es lo que dice la palabra sobre esto? Y conmigo mismo tengo más una tendencia de lo que esté sucediendo a hacer esa pregunta. ¿Qué dice la palabra sobre esto? Y otra cosa que les quiero mencionar es que esta tarde estaba orando por todo esto, y el Señor me dio 5 palabras. 5 palabras con respecto a poner la palabra en primer lugar. Y es que la palabra de Dios responde todas las cosas. La palabra de Dios responde
todas So no las matter what it is, cosas. no matter what is going on. No importa And lo this really que goes es, no to that importa first lo que esté question about giving the sucediendo. word of God first place. What does that Eso mean? es lo que Well, that significa poner la means palabra whatever primero. we're Lo que facing, significa we es que lo que say, sea que what does the enfrentemos, word say declaramos about this? qué es lo que dice la Because palabra con God's respecto a esto, word porque la answers palabra de Dios all responde things. todas las situaciones Amen. o todas las Amen. Amen. cosas. And, Amén. oh, let me give you this other. Y le I had voy a another dar, It's a thing good that- thing we're not answering that question. I know. qué bueno que no estamos respondiendo esta But pregunta, this is dice ella. something too that I was reading Esto es today. algo que estaba leyendo hoy, John 1:1. Juan 1:1. And when you're talking about Y putting cuando the word usted first está hablando place, de poner la palabra en in primer the lugar, beginning en el was the word. principio era el verbo, o la So palabra. how does that apply to ¿Cómo us? eso nos aplica a Whatever you're nosotros? facing, Lo que esté right at the enfrentando start, desde el in comienzo, the beginning en el principio, was the word. era el verbo. And then I'll give you one more scripture. Y Can I otra read one more escritura scripture? más. Then we'll answer some Y questions. entonces vamos a But, responder otras preguntas. in Revelation, En in Revelación, chapter 1, en el capítulo 1, it says dice that que Jesus said, or the word Jesús said, dijo, what? la palabra I dijo, am Alpha yo soy el and alfa Omega, y el the omega, beginning el and principio the end. y el fin. So the word of God Así es que la is palabra the de first Dios word, es la primera it is palabra the last word y es la última in palabra everything en that we're toda dealing with in our situación que lives. enfrentamos So en really that nuestras just about vidas. answers Así que everything. realmente So, eso good night, responde a todas everyone, and las thank you cosas. for coming. Buenas noches a todos y gracias por venir. You know, I feel like what it must be like when, Yo me when a siento politician como is es going into a cuando debate. un When I was político watching entra you en un over there, it felt like debate. a debate, but Me I'm not siento debating como que era you. un debate, pero no te estoy debatiendo a ti. No, ni lo intento. No way, baby. Why don't we take another question? ¿Por qué no tomamos otra pregunta? We have a question. Tenemos from una Hosea. pregunta Hosea asks, de José. we are just married. Nos Things are estamos recién hard, casados, and las cosas honestly, son our prayers are not difíciles y being answered. honestamente nuestras I'm beginning oraciones to no han sido wonder if the Lord respondidas. is Me responsible pregunto for si el our Señor supply, está or maybe He has responde, left us to es take el que care of nos that. suple o simplemente nos ha dejado abandonados No, I para want you to go encargarnos first, de and then I'll go esto. ahead and answer what Pues I have. empieza Yeah, tú, le because I dice really a su like what esposa, you porque circled me there gusta lo que on tú your sheet. I mean, that marcaste. Well, I don't want to be hard on you, Hosea, but No quiero ser difícil contigo, José, pero lo voy a pongo de este modo. No no tan difícil contigo como fue como nos pasó a nosotros cuando escuchamos el mensaje al principio que nos casamos. Cuando usted se casa, ve que las cosas son diferentes que como eran antes porque las cosas aplican diferente, ¿no les parece? Pero al escuchar al hermano Norval Hayes, él decía que cuando uno empieza así a preguntarse, entra en duda. Así es que eso no significa que nos sentemos mal de estar cavilando, pero es bueno sentirlo porque uno se agarra a sí mismo y se sostiene. Los cambios son exitosos en el camino con Dios y queremos examinar si estamos fuera de la fe. Entonces ahí hay una marca roja que cavilando es cuando uno está dudando. Y lo próximo es que si eso no le molestó, te dejo con esto. El hermano Copeland y el hermano Kenneth Hagin decían, sí, cuando uno se pregunta si es posible, es la marca de que uno está desconfiando. Nosotros nos hemos preguntado eso igual. No es cada vez que aparece una cosa, pero estamos diciendo si es que, estamos cuestionando si es que, entonces tenemos que regresar a lo que Dios nos dijo. La palabra de Dios responde a todas las cosas. Así es que tienes la palabra para ti, para ayudarle a José, pero me alegra que los pusiste de ese modo porque nos ayuda a nosotros a examinarnos. Si usted empieza a pensar, yo me pregunto, si es que cuando yo vi esa pregunta, yo dije, ¿qué dice la palabra? Encontré varias escrituras. La primera, José, está en Primera de Pedro, es capítulo 3, en el versículo 7, y dice, del mismo modo, esposos, habiten con ellos esposas de acuerdo al conocimiento, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo noté esto que
So I put the two and two están together recién and found casados the y que las scripture that talked oraciones no about están respondidas. where Así es married que couples don't have their prayers answered. cuando las And it says it parejas no right here, tienen we las need to oraciones dwell- respondidas, es que tenemos we que need to vivir dwell with our con nuestras wives according to esposas knowledge. sabiamente. According to knowledge being the word Sabiamente of God. significando de Giving acuerdo a la honor palabra de Dios, unto dando the honor wife a la mujer, a la esposa, as the weaker como a vessel. vaso más frágil. As being heirs Y together. como a coherederos. Is that what you were going to No, not exactly, but Oh, okay, that'll do. okay, okay. Oh, yeah, okay, I got it The now. heirs All right, together there we go. in It's Como when a you arm wrestle coherederos again. no. In the grace of life. En la gracia So, we de are- la We didn't vida. rehearse this. Nosotros I am- no ensayamos esto, I ¿ok? am José, dwelling with yo my wife estoy according to habitando knowledge, con according to the mi word of God. esposa You de go to acuerdo al many scriptures conocimiento talking de la about palabra de husbands Dios. and wives. Puedes ver Husbands, muchas love your escrituras wives. que dice, Wives, esposos respect, amen a honor, sus and esposas y admire your esposas husbands. honren y admiren a Christ sus loves the esposos, como Cristo amó la iglesia, a los And maridos. so you can go through all Así of es those que scriptures ustedes and you pueden can find where revisar it todas talks esas about the escrituras y conduct of pueden a hablar husband donde toward habla de la his conducta wife, de un esposo a giving su honor to esposa, the wife dándole as honor a la unto the weaker esposa vessel, doesn't como al say vaso she más is, but as frágil. unto No dice que the lo weaker es, vessel. es como And si fuera being un heirs vaso together. You guys are frágil. heirs Y siendo together coherederos, in ustedes son the grace of coherederos life. de la gracia And de la so vida. all of that put Así es que together, todo esto unido, that your prayers que be not tus hindered. oraciones Now, the other no thing I tengan picked up on estorbo. this, I'm También beginning lo to que noté wonder por la if the pregunta que Lord yo is empiezo a responsible for our preguntarme, supply, or maybe he has si left es Dios us to take responsable care of por that. mi provisión, me está dejando I que yo think me what you encargue have de to esto. do is Lo que go tú to the tienes Word que hacer, and José, es find buscar here en la in palabra y Philippians hallar en 4:19, "But my Filipenses God 4:19, shall pero mi supply Dios all pues your suplirá need, or toda all tu your need, necesidad according de to acuerdo a his sus riches in riquezas glory en by gloria en Christ Cristo Jesus." And that's Jesús. why Y por it is eso es so que es muy important that we put importante the Word que of God pongamos la first. The palabra de Lord Dios is primero. El definitely Señor not going to make definitivamente you no te find va a all of hacer a your ti supply. buscar toda tu That's why he provisión. has put Por the eso es que Él scripture in puso here. esta He is escritura going to aquí. take care Él of you va a guys encargarse and de stop ti wondering and y start deja de believing. estar cavilando y comienza a The other part to confiar. that, though, is, La otra parte and I de don't know esto, if this y yo is no sé where your question is coming from, y or might si be, de aquí but viene there could tu be others pregunta, thinking, well, pero does that puede mean that I haber just otras don't preguntas need que to digan work? qué Oh significa my que no tengo que goodness, no, there's- trabajar. No, no we're significa called to eso. work Somos with God, llamados a trabajar and con Dios. what he's telling us is to Lo put que our nos faith dice and es que our trust in pongamos him, nuestra fe y and not confianza en to the Él job that y we no en el have, or trabajo the que other things tenemos that we do, u otras our cosas que investments or whatever hacemos, for our nuestras financial inversiones supply. para And yet nuestra those provisión things are in financiera Scripture. There's y aún many, esas many, cosas many están en la scriptures about Escritura. being Hay muchas diligent escrituras de and ser working diligente y hard trabajando and being faithful fuertemente y siendo to fiel do what- but de that's because hacer God's called las you to do cosas that. y es That's porque because Dios you have nos llama a purpose in hacerlo life. porque That's usted tiene because, propósito en su vida y es that porque He's put us here, and that's Él the nos ha first puesto commandment aquí. He Ese es gave el primer Adam, mandamiento que le dio a Adán, take care of this de garden. que te But we're encargarás supposed del to huerto. by Se faith, supone que trusting lo in God hagamos and en letting fe, His confiando en Dios y grace permitiendo que abundantly su supply. gracia So that doesn't mean, no, the Lord does. supla He takes abundantemente. responsibility for us, just like No you take significa- responsibility for your children, but you don't let them just Es como usted tiene you know, responsabilidad de lay sus in the hijos, floor pero and do usted no los nothing. deja que estén en el piso It's sin a hacer nada. Es cooperation. un proceso cooperativo. Thank you. Was that okay? That is right. ¿Estaba bien? Gracias. The next question La is próxima from Carrie. pregunta es de Carrie Carrie. asks, "How do you Carrie recall pregunta, scriptures when you're under attack?" ¿cómo es que tú clamas, How do you recuerdas, recall them? recuerdas o reclamas las escrituras cuando Okay, estás how do you bajo un do it? ataque? Which one are we doing here? Well, he's worded it a little differently than what we have, but it's this one. Carrie? Oh, Carrie, we skipped. ¿Cómo tú otra vez Freedom. llamas That's de all. regreso las escrituras cuando Say it estás bajo again. un ataque? Please repeat the question. Repite la pregunta, Oh, por read it. favor. Carrie How do asks, you recall scriptures "How do you recall scriptures when you're under attack? Well, again, going to the Nuevamente, Word. buscando en I la look at palabra, Matthew yo veo en chapter 12. Mateo capítulo Matthew chapter 12, 12, Mateo those of you that are capítulo here with 12, me, you can turn y to los that. que estén aquí conmigo pueden buscar Matthew esa chapter escritura en 12, Mateo 12. It's talking here in Está verse hablando aquí en 34, el Jesus verso was actually 34, speaking with the Jesús Pharisees, está hablando the con los principals, saying, fariseos in y los verse 34, principales Matthew 12, diciéndole, "O generation of vipers, en how Mateo can le you, being decía, evil, generación speak good things? de víboras, For out of ¿cómo the siendo abundance of the malos heart the mouth haces speaks. estas cosas? Porque A de la good man abundancia out del of the good corazón treasure, habla la boca. El buen of the hombre heart del brings buen forth tesoro good del things. An evil corazón man trae out of the buenas evil cosas y un treasure hombre brings forth evil diabólico things. de las I cosas say unto you diabólicas that del every idle corazón word trae that malas men shall cosas. speak, Así they es que shall give toda account thereof
palabra que salga de la boca va a ser contada en el día de juicio, porque por tus palabras eres juzgado, eres condenado.
lado. Cuando estamos bajo ataque, lo que tenemos que hacer es continuamente alimentarse en la palabra de Dios, poner la palabra de Dios dentro de nosotros a un lugar de abundancia, al punto de que cuando viene la presión, lo único que sale de su boca o lo que sale es la palabra de Dios. Eso viene por meditación, por declaración, viene por fe, por el escuchar de la palabra de Dios, y eso toma una vida de inmersión total en la palabra de Dios. Lo que ella también pregunta, George, es cómo tú sacas esas escrituras, las traes al frente. Yo recuerdo una vez, yo también, cuando era niña, pensaba, ¿cómo ellos saben todas estas escrituras? ¿Cómo se las aprenden? Del mismo modo que aprendes todo. Tiene sentido cuando tú aprendes algo que lo aplicas, que lo usas. Así es que una de las mejores maneras, lo que tú acabas de decir, como dice Marilyn Higgins, es como usted empaca la palabra, como usted empaca las frutas. Es que usted lee la palabra y tiene notas y tiene buenos recursos. No necesita muchos libros, sino unos pocos para tener buenos recursos. Y con el Internet ahora, usted puede, usando el Google, puede buscar versículos bíblicos sobre sanidad o lo que sea, pero tenemos una diversidad de productos en el ministerio de Kenneth Copeland. Tenemos libros con solamente escrituras de sanidad, de finanzas. Si estás aprendiendo todas estas cosas en cualquier momento, yo no me recuesto de mi memoria, sino que saco esos libros, los tengo aquí, tengo cosas anotadas en la parte de atrás de mi Biblia, pero como pueden ver, esta es la parte de atrás de mi Biblia. Se dan cuenta, esta página completa, esas son escrituras de sanidad que yo anoté, pueden ver. Esas son solamente escrituras de sanidad, no son todas, pero son algunas. Toma tiempo leerlas. Cuando estamos enfrentando algo, tengo que leer algunas escrituras de sanidad, las busco ahí. Hago lo mismo sobre la oración y sumisión y otros temas que quiero tener y las tomo nota. Yo recuerdo a papá de compartir. Son aquellas palabras en las cuales usted está firme, las que le liberan, las que alimentan su fe, las que usted busca continuamente. ¿Cuál es la cita que dice el hermano Copeland? ¿Te dice siempre? ¿Cuál de todas? Aquella sobre de que... Si tú permites que tu boca alimente tu corazón, la palabra de Dios, cuando no lo necesitas, entonces tu corazón alimentará tu boca de la palabra de Dios cuando la necesitas. Así es que cuando tú abras la palabra, cuando no la necesitas a tu corazón, entonces tu corazón te recordará y hablará la palabra cuando la necesitas. Repítelo otra vez, vamos a ver si lo decimos bien. Dilo lentamente. Si tu boca alimenta tu corazón, la palabra de Dios, de la palabra de Dios, cuando no la necesitas, entonces tu corazón alimentará tu boca con la palabra de Dios cuando la necesites. En otras palabras, vas a saber qué decir en lugar de decir las cosas erróneas en el tiempo de necesidad. Como dice en Romanos 12, que no estés conforme a este mundo, sino ser renovados, ser cambiados por la renovación del entendimiento. Toma la renovación del entendimiento, de que cambie dentro de nosotros para que esa palabra esté depositada. Y cuando vengan los ataques, lo único que sale de nuestras bocas. También esta concordancia la traje por una razón. Este libro, esta concordancia, tú la estás usando ahora, pero esta concordancia, y podemos hablar de eso más tarde, pero eso es un recurso excelente. Otra pregunta más. Este es Joe. Yo no sé si están en el orden que las tienes. Joe dice, ¿cómo puedo enseñarles a mis niños de 3 y 5 años de que pongan la palabra en el corazón? Leemos la Biblia de los niños, pero tal parece que no penetran. Pues tienes que mirar el servicio del pastor el domingo, especialmente el segundo servicio donde hablamos de eso.
Una de las cosas que hablamos es que nunca tengan poca estima lo que esté dándole a los niños en cuanto a la palabra, lo que usted siembra en los niños. Yo aprecio lo que estás haciendo de leer la Biblia de los niños, que es perfecto, pero mientras más palabras reciben, más palabra va a salir. Así es que nosotros rodeamos nuestros niños con la palabra. Un testimonio, cuando Jeremy tenía 4 años, hasta ese punto habíamos estado poniendo unos cassettes que se llamaban historias de vida, y era un hombre leyendo historias bíblicas. No eran de la escritura, sino narrando las historias bíblicas. Jeremy nunca decía una palabra, él los escuchaba y coloreaba, jugaba en el piso, lo que fuera, y no sabíamos si les gustaba o no. Nosotros todo el tiempo estábamos poniendo esas grabaciones. Así es que en una noche estábamos en la mesa de la cocina, estábamos callados y él dijo, ¿quieren escuchar una historia? Y nosotros dijimos que sí, no teníamos idea. Y salieron las historias que estaban en esas grabaciones, una tras otra, palabra por palabra. Escuchamos todos desde Daniel con los leones hasta que nosotros Jonás y la ballena, nos emocionamos tantos, y él pidió si lo podía hacer en el estudio bíblico de su abuela. Él nos dijo, si tú me compras un saco, un suit y un reloj de bolsillo, que es como usaba mi papá, todavía tiene su suit de poliéster, su saco de poliéster, y estaba vestido con su saco formal. Así es que estamos en la iglesia y este hombre entró y dijo, yo creo que tengo que darte a ti esto. Y le dio un reloj de bolsillo, y le compramos el saco y hicimos los arreglos para que enseñara en la clase bíblica. Yo nunca olvido, en ese tiempo nos reunimos en un hotel en el centro, y yo lo miro y él estaba ahí sentado, ahí sí moviendo las piernas, estaba orando, y yo le pregunté, ¿qué estabas orando? ¿Cuál sermón voy a predicar? Dijo Jeremy, y tenía 4 años. Y vino una señora en esta noche, que esta dama trajo una cámara de video que nunca habíamos visto, una de las primeras de ese tiempo. Usted sabía que era la primera vez, y ella lo grabó, y tenemos esa grabación en video de él. Lo pusimos sobre una silla. Mi punto en esto, él no parecía que estábamos haciendo otras cosas. Él no parecía en ese tiempo que decían que le gustaba o no, pero no teníamos idea. Y de momento, todo eso salió de dentro de él. Fueron sus primeros sermones. Y yo no sé si esas historias de vida todavía están disponibles, pero los productos que tenemos con la comandante Kelly, recursos para los niños. Pero hay algo que quería mostrar con respecto a esa pregunta. La frase que tal parece que no les está penetrando. Tenemos dominio y autoridad con nuestros hijos, tenemos responsabilidad para nuestros hijos. Y unas escrituras que me vienen a la mente, encontré Proverbios 12:8-21. El poder de la vida y la muerte están en la lengua. Ahí tú estás leyéndole la palabra a tus hijos. Esa palabra, tenemos que confiar que esa palabra los está penetrando, porque la palabra de Dios es viva y activa, y es más cortante que una espada de 2 filos. Así es que esos niños de 3 y 5 años, sus corazones están tan abiertos a la palabra de Dios que es imposible que no les penetre. Y la otra escritura que tengo aquí que les quiero compartir es la misma de la cual hablamos sobre nuestros hijos, que es muy importante hablar la palabra sobre sus hijos. Hablar la palabra sobre sus hijos. Ponga la palabra en sus hijos y habla la palabra
sobre Isaiah sus hijos. 54 Isaías and verse 54, 13, el verso "And all thy 13 dice, children shall todos be sus hijos taught of the serán Lord, enseñados por and el Señor great shall y be the grande peace será la of thy paz children." de The sus Amplified hijos. Bible. En la versión amplificada Great is their dice, peace and grande es undisturbed la paz composure. y su That was another compostura thing. We said that, inmovible. I started saying Eso that over fue otra Jeremy, cosa que yo declaraba the day sobre I found out I was Jeremy el día pregnant. que yo, So desde que supe we que estaba often embarazada spoke that con very él. scripture, the Esa amplified version palabra of that. la hablábamos en la We versión said that amplificada. our children will Decíamos que be nuestros disciples hijos taught of iban the a Lord, ser and great is their discipulados por el peace and Señor undisturbed y grande composure. sería la paz So de again, ellos y Jeremy su in this story compostura that we had him inmovible. in a little stroller in Y the teníamos speaker's a room at Jeremy a convention. en un So he's a little bitty cochecito guy, en not una even de really las asambleas. talking. Él He was a estaba quiet little guy pequeñito, él era for a while. calladito por un tiempo. And so we kept saying, when is he going to talk? I mean, he talked, but he didn't Pensábamos, say very much for a while. ¿cuándo And es then que va a one day hablar? he Él no got hablaba over it. mucho y un día But pues for a empezó a while there, he hablar. wasn't No saying se a ha whole callado lot. como So quien that's how dice. young he was. I don't know, like 2 or Yo no so. sé cuántos And años tenía, pero somebody walked apenas in and hablaba looked y at him, alguien and lo he was miró y in the le little dijo, y él stroller estaba en there in su the back room, and they cochecito said, y le dijo, you're Jeremy, a tú disciple eres un taught of the discípulo Lord. And he said, enseñado por el Señor. Y él le "Great is thy dijo, peace and en undisturbed manera de los bebitos, le dijo, y grande es mi paz y mi compostura inmovible. So it's there, and you want to change Así es what que you're está ahí, saying. My children usted do get tiene it. que It is- cambiar and lo que have declara. them Mis say hijos it. reciben esto y This is as big- declare que teach ellos them lo to say digan. the word. Díganle, We had our kids enséñeles saying a que the word, our repitan la grandkids say the palabra. word. Nosotros We used les to have them enseñamos speak a the word nuestros at the hijos, a bedtime, los and, abuelos, a los we nietos, put words in perdón, their que lo digan mouth al to help acostarse. them, Ponemos and palabras en it sus works. bocas And para que las believe from repita Mark y 4:20, trabajen. Y and confía these en are they which Marcos are sown on good 4:20. ground, Y estos son los such que as fueron hear the word, sembrados en receive buena it, and bring tierra, forth los fruit, cuales some 30 reciben fold, la 60, palabra and y caen en 100. buena So I did tierra that. y I se was multiplica al questioning 30, whether my kids 60, were 100 por getting it. I uno. would be saying, my Yo children cuando are me good pregunto ground, eso, yo and they digo, receive mis the word hijos with son joy when buen they hear suelo it, y and they reciben la produce 30, palabra 60, y and la 100 palabra fold. produce el They're 30, disciples 60 y el taught of the Lord. 100%. Son discipulados por el Señor. Y Aubrey, Ella ella no decía mucho, pero yo tengo videos de ella en nuestra sala. Tenía los muñecos de Raggedy Ann y Andy y ella estaba al lado al lado I remember she had it los ponían en el upside down, sofá y los había whatever, but cubierto, she's reading, simulando que and estaban she's enfermos, saying, los había cubiertos "By con the stripes cobijas of y Jesus estaba they are leyéndoles la healed. Biblia a los Devil, muñecos diciendo, get por your las hands llagas de off of Jesús Raggedy están Andy sanados. right Demonio, now quétale in las Jesus' manos de name." estos muñecos Raggedy Ann y And Andy I'm en el shooting nombre de video. Jesús. Yo This tengo is un back video in the day. filmado. Shooting video Estaba of con her esa cámara saying this, gigante en doing ese this, tiempo thinking de to ella myself, en the video, word has ella gotten down. How old do you haciendo think esto. she Yo was at that dije, Oh, she was oh, mira probably cómo la palabra le ha 3 or 4, penetrado. somewhere Ella in quizás there. I tenía remember she 3 was a in a little bitty 4 años. rocking Yo chair when she recuerdo did that. que But we estaba have, it's sentado not just our kids en are el not special in sillón. the sense No. that No es they're que nuestros different hijos sean than other especiales o sean children. diferentes People a are otros people. hijos. Las We're all personas son created in the personas, image of somos God, and we're all creados en la designed imagen to y work semejanza de just Dios this way. y What you put, enviados y now, if puestos you- a trabajar I de mean, este modo. putting Lo que usted scriptures in, pone but if you're adentro acting like the devil es lo all que the rest of sale. the Si time, well, usted está you know, actuando not como el helping diablo the todo el resto del situation. tiempo, no está So we ayudando en la keep our situación. we Así endeavor es. to keep our kids in an Nosotros environment tratamos de in permanecer our que home nuestros as hijos well as estén en un being in church. ambiente And en I nuestra believe, too, one casa last de esta thing, manera you como need en la to roll the iglesia. care Usted right. tiene of that también que over onto the entregar Lord. Don't carry ese that cuidado, care esa where your children are preocupación concerned. al Señor. You No sow lleve the esa word. preocupación. You Usted believe siembre God's la how to palabra, them. confíe en And you Dios train por up your ellos children y in the usted way they entrene a should sus go, hijos and en when el they get camino que older, deben de they seguir y will never cuando depart from it. They'll envejezcan, stay ellos no right se on van track. a apartar You're de not él. moved by what you see. No se ha Well, movido that's por something lo you que learn pretty ve. quick being a parent, isn't it? Don't Eso be no moved lo by what aprende you uno I was bien telling rápido in como un church padre. Sunday about when we did our Como les compartí el domingo cuando hacíamos el devocional en la mañana y yo tenía estas miradas de los niños como que no les interesaba, así como bobos que estaban dormidos. Y yo me sonreía y les predicaba y confiaba que las recibían. Al escucharlos y particularmente con respecto a los niños, es interesante para mí es que poniendo palabra primero toma un significado diferente cuando uno tiene niños, porque no solamente está poniendo la palabra primera por sus hijos, sino porque es su responsabilidad con su familia. Y usted está compartiendo lo que tiene dentro de Oh, yes, ustedes. please. I like to hear how ¿Que people gustan ver respuestas de parte de la audiencia? Esta es una respuesta que recibimos
No tiene un nombre, pero Basically, dice, they're saying it básicamente están precedes all diciendo others in time or importance. Now remember, again, que the es question was, how más do you allá put que the todo word first in your en life? The tiempo word en precedes all importancia. others in time or importance. La It's palabra good. es más importante en Don tiempo o also said, importancia. John we también make it dijo, first place la in all ponemos of our en primer decision lugar making. en todas nuestras Oh, that's good. decisiones. Murray answers, the word works, but we need to Mary work the dice, Oh, I like la that. palabra That's trabaja, good. pero tenemos The que word works, trabajar but we la must work the palabra. word. Amen. Here's another. Esta To es me, otra putting the respuesta. word Para first mí, means to poniendo la always palabra consider what the primero, word siempre says about considerar the lo que situation, dice no la matter what palabra the sobre world la or situación. society No says, importa lo que even diga if el it mundo, la seems sociedad, old-fashioned. aunque no That's right. parezca que sea Jerry correcto o answers anticuado. Deuteronomy 11:18 through 21. Deuteronomio Put 11, God's 28 al word first 21. and make Ponga it la the palabra de final Dios authority primero y in hágala la all autoridad situations. final en todas Good. situaciones. Ruby says, Ruby dice, there's nothing to think no about hay when nada que Jesus is the pensar Lord of my cuando life. Jesús I es el have Señor de no mi say vida. No in tengo nada que anything decir anymore. en The nada. word of God La is the palabra de utmost and Dios final es la authority on autoridad más everything. grande y What I final en think todas does las not cosas. matter. Lo que What matters pienso is no what the word importa, of lo que God says. importa es lo que dice la Hallelujah. Praise the palabra Lord. de Dios. And let's see, putting one more, I'm just looking to see if there's anything different. Most of them Quiero all ver si hay pertain algo to that más, exact same theme. It's pero just todo simply allowing pertenece al that word mismo to be the tema, final es authority. permitiendo que la palabra de Dios sea Debbie la answers, autoridad always final. asking God what to do Debbie in every dice, situation. pregúntele a And Dios qué hacer Jen en toda answers, situación. Y studying Jean it and dice, applying it, and then estudiándola y making it final aplicándola y luego What does it mean to haciéndola la make final autoridad authority? You know, final. you get different opinions on something, different Usted doctors' recibe opinions. muchas opiniones de Somewhere, todos los somebody's got doctores, the le dan last muchas word. opiniones. If you're in a En algún courtroom, punto alguien think tiene la about that, autoridad final. okay? Si You've está en got una corte, this usted side says considérelo. this Este side's lado that. dice We're aquello, gonna este argue this lado out, lo debate this out, but otro. finally, Hay un debate, pero the final finalmente authority viene la speaks. autoridad Well, final y when habla. you go to the O word cuando and usted you va en la make it to, palabra y we say make it usted final authority, but how dice, do you do that? hacemos la autoridad final, se dice cómo se Sometimes hace. we A see what it veces says and podemos it's ver different than qué what the dice y es circumstance is. diferente la Different than what it circunstancia, would lo que feel dice like, la different than what we circunstancia, cómo think. nos sentimos o Different than how we feel, pensamos, different than como what mama said, lo daddy que ha said, dicho neighbor mamá o said, papá o el vecino, newspaper said, los it's different. diarios, So es what do you do diferente. Así to es que, ¿qué make usted it hace final para authority? que sea la autoridad final? Joshua 1:8 says to José, meditate on it, and it will make your way prosperous. So Josué the dice, pastor's already addressed that, el but you go back capítulo to 1, it and you verso look at it, 8, and it's dice que alive. la haga It's la alive, autoridad and final. La put palabra your eyes está on it. Don't let viva. it depart your Usted eyes. It really pone means your su eyeballs. visión, I wish it said significa su eyeballs. mirada, Don't let it la depart from niña your de sus ojos. eyeballs. No deja que Please salga look at de it. Put your las bolas de eyes on sus it. ojos. It's Que ponga sus supernatural. ojos, fije So as you look su at mirada it en and esto. you're thinking on it, and you're Sobrenaturalmente putting it usted in la your mire, mouth. la Don't medita let y la it pone en leave your su eyes. boca. Don't let it leave No your deje ears. que se Don't let it escape leave de your su mouth. And you're mirada, de saying sus it oídos, y usted la in declara. faith. Y To cuando lo make hace, that la word fe final para que esa authority palabra will sea start autoridad final rising in your heart. comenzará a It's levantarse en such a su supernatural corazón. book. Este es The un libro tan ability to sobrenatural. believe La it habilidad is de in confiar it. en ello está en él, So when you en go la to Biblia. it Así es que cuando usted va a la and you Biblia, a la feed on palabra, y it usted se by putting it alimenta in de your la eyes palabra, and your ears and your poniéndola en mouth, your sus eyes, your ears, ojos, your mouth, oídos y eyes, su your ears, your boca, mouth, ojos, all that's oídos y making it boca, go in your heart, esto then lo the hace penetrar ability a to su corazón. believe what Entonces it la says autoridad para is confiar en lo growing que on the dice está inside of you. creciendo dentro de usted. And that's what it means to Y work eso es the lo que word. significa de So trabajar you're la putting it in palabra. you, Usted la pone dentro de usted. and it's not a, it is Al ponerla brainwashing. dentro de You're usted, washing your es mind with the como si washing of usted the está water of the lavándose el word. cerebro porque está But it's limpiando not to su make you mente con stupid, el it's to agua de la make you palabra. No strong es como and to hacerlo think on a estúpido, higher sino level. fuerte. Y usted This piensa is en un not a modo lower más level, it's a alto, higher no level. un nivel más It- bajo. The whole world was created on the basis Toda la of palabra, this being todo el spoken. mundo fue creado And en everything base a else la is palabra subject to it hablada y yet. todo es Subject to it sujeto a when faith ello is in it. porque hay fe en Abraham ella. eventually Abraham gave the word first eventualmente place. le And dio this lugar scripture a la from palabra, le Romans puso en 4, primer lugar a la palabra. Esta escritura 18, en who Romanos against hope 8, believed in hope, 18, that quien he en might contra de become the father of esperanza, many confió en nations, esperanza para ser el according padre to that de which was spoken. todas las naciones de acuerdo a The lo que word. fue hablado, la According to that palabra, which de was acuerdo a spoken, lo que fue so hablado, shall thy seed be. así será That tu phrase there, simiente. Esta according palabra, to, de acuerdo if a, you do some study in si the Greek, usted it means estudia en in el griego, hearty agreement significa with.
en total I am acuerdo. in hearty Yo agreement estoy with en the word total of acuerdo God con la about what palabra God's de word Dios says sobre lo about que me, la my palabra de Dios situation, dice de mí, de mi my situación, healing, my de mi prosperity, sanidad, mi my prosperidad, family, mi my familia, future, mi my futuro, church, mi everything. iglesia, I'm in todas las hearty cosas. agreement with Estoy en that. total And in verse acuerdo con la 19, autoridad. not En el being verso weak in 19 faith, dice, sin he estar débil considered en not la his fe, own body now él no dead, consideró when he su was about propio 100 cuerpo years casi old, neither muerto, yet que the tenía más de deadness of Sarah's 100 womb. años, He ni did de la not matriz de consider that. Sara. He Él no lo staggered not consideró, at the sino promise of que él God. no What is the estuvo promise of God? The cavilando word en of la God. promesa He de did Dios. not Estuvo firme en la stagger promesa at the de Dios. promise of Estuvo God through firme en la unbelief, promesa de but Dios, he was strong desconfiando. in Pero él faith, estaba fuerte en giving la fe, glory to dando God, gloria a Dios and being y fully persuaded estando that what completamente God had persuadido promised de in lo his que Dios le word, había prometido he en su was able palabra, also to eso también perform. lo But he iba didn't a start out like cumplir. that. Pero él no No, he comenzó didn't. así. He had to, took some time for him Tomó mind tiempo had to para renew. and él. they had to renew his mind, and Tuvo God que helped him look renovar at the su mente y stars, Dios le look at the ayudó. sand, Mira las because there estrellas, wasn't written mira word a to la look at. arena, porque So God no gave him había something palabra for his escrita. eyes to Así es que see, Dios le mostró and so algo shall para your que sus seed ojos be. And miraran, over para que time, looking at the mira, stars, esta va a ser I su mean, if simiente. God Así es que spoke él something miraba to him, cada said, vez que look at mirara the su stars. You simiente. did that every Y usted single hace eso todas las night. noches. Usted mira You look las at the sand. He estrellas lived in an y area usted with a lot of mira, sand. vivía He's en looking una at the área donde había sand, so mucha shall your seed arena. be. Decía, It's right pues in front of así his como eyes la all the arena, así va a time. ser So tu over that time, simiente. he came to a place A where he was través del tiempo, absolutely él llegó al punto so que fully estaba persuaded completamente that what God had persuadido de que lo promised, que Dios he was había able prometido also era to perform. posible de él hacerlo. You know, one other answer here. Renee echoes what you're saying. She says putting the word first means Otra palabra, success is René inevitable. también está That does de mean acuerdo. great. That is. Very That's good. it. Dice, We have one more. poner la Nicole palabra said, primero putting it trae first will éxito y es ensure that it's the inevitable. first thing that Poner la comes out palabra when faced with a primero challenge. asegura We put it first que with eso our es lo 9-year-old primero que daughter, sale and she cuando was healed of tenemos cancer un 2 weeks reto. ago. Praise God. A los tuvimos nuestra fe, Awesome, la Nicole. pusimos Praise primeros en God. la vida, nuestra vida de She has 9 años y testimonies as fue well, sanada de so cáncer Celebrate, hace 3 yeah. semanas. I would love to hear. O sea, es un What have you got some testimonio. testimonies Si of putting the tienen word first like that? testimonios We- sobre that's poner la palabra encouraging. primero como Amen. esto nos Amen. estimula, Well, back to our compártalos. questions. Okay, regreso a las Here's one I preguntas. believe that you have as well. John asks, John I pregunta, try to put the word yo first in my trato de life, poner but la I palabra get a lot primero of en mi vida, attacks pero from tengo friends, muchos family, and ataques people de I don't amigos, even know. familiares I really want to y serve the Lord and make personas que him no my priority, conozco. but Quiero people servir keep al Señor, throwing me hacerlo off mi track. prioridad, pero las What can I personas do me to overcome desvían. ¿Qué puedo hacer para vencer Put you esto? in first on Me that one, first. You I know. always Yeah. make me go first. Siempre Okay, Mark me haces chapter que busque 4. primero. No, Marcos when Jesus capítulo said about the 4. parable, this is the Jesús parable hablando, of esa the es la sower palabra, sows the word. la parábola del sembrador que And it's siembra la very palabra. important. Y It es should muy be one of the importante. uh, every Christian, Todo everybody cristiano, in this church, in todos this en esta audience, iglesia, en esta should know audiencia, Mark chapter 4 like you know Mark 11. deben de conocer Marcos Because 4 Jesus como said conocen that a if you Marcos don't understand this 11, parable, you're porque not gonna dice, get si no anything. You're conoces not- esta this parábola, is the no vas a granddaddy entender parable of them nada. all, my dad Disculpe. says. So we won't take the time Así to es read que no all of vamos a it, tomar el tiempo de but leer el he capítulo says the sower completo, sows pero the dice word, el Mark sembrador 4:14. en The ones along the Marcos path are those who have the word 4:14, sown el in their sembrador hearts, but siembra when la they hear, semilla Satan comes at y once and by a los force que takes junto al away the camino en message quienes that se was siembra sown la in them. palabra, pero después que la oyen, Some enseguida people hear viene the word Satanás and y they la don't even quita. keep it Hay because personas que escuchan la immediately palabra there's a y no la thought. mantienen porque inmediatamente viene un There's a pensamiento, un question, a razonamiento, doubt, a una fear, pregunta, una and duda, un they let it temor go. y pierden la palabra. Let's see, where I lost my place. Verse 16. In the Verso same way, 16. the ones Otros sown asimismo upon stony los que ground are fueron those sembrados en when they hear the pedregales word, son los que at cuando once han, receive han it, oído la palabra al accept it, momento la welcome reciben it con with joy, gozo, and they have no pero no real tienen root raíz in en themselves. sí, And so they endure sino for a que little son de while. corta And when duración, trouble porque or cuando viene la persecution tribulación o la arises on account of the persecución por word, causa de la they palabra, immediately are luego offended. tropiezan. The Amplified La versión expounds on that, says amplificada dice, displeased, indignant, empiezan, resentful, se ponen whatever indignados, causes them resentidos, lo to que stumble causa and que fall ellos away. tropiecen y caigan. So, this is wonderful to have a Esto es parable like maravilloso this. de It's tener not una to parábola como feel esta. bad, it's to No es say, para que se uh-oh, sientan I just mal, found no es myself. para decir aquí So me, what are we gonna me do? Then we encontré, have to ¿qué be voy a like the hacer? others. Entonces tenemos que Verse ser 19,
como el verso verse 19 o verso Those are sown 20. on good Y soil are aquellos the que ones fueron who hear the sembrados en word, buena tierra son los que receive it, oyen la palabra y la accept it, reciben, dan welcome fruto, it, and bear la fruit. reciben y dan fruto. So you stay rooted. Usted se You mantiene can maybe arraigado. take up your
Tienes que buscar una concordancia y buscas escrituras sobre cómo ser arraigado en Efesios, en Colosenses. Habla de ser arraigados en Cristo, en Él, en la palabra, arraigados en quien es usted y en la manera en que usted está arraigado es que usted continúa haciendo lo que hemos hablado, que es recibir la palabra y rehusando darse por vencido. No importa lo que digan, las personas presionan, no se ponga a debatir a las personas. La Escritura dice, no recuerdo en dónde, yo creo que es en Proverbios, que dice que evites preguntas de personas que no conocen porque traen problemas, debates. Si usted no sabe la respuesta a la pregunta, diga, no sé, no se meta a tratar de responder a la pregunta, aunque sepa la respuesta. Y no le dé al demonio ninguna oportunidad para arrebatar esa palabra de su mente y corazón y a quitársela. No le dé ninguna oportunidad. Usted no está obligado. Usted no tiene que tener la respuesta para todo. Quédese firme en lo que sabe y medite en lo que hace. Recuérdese ojos, oídos y boca. Y eso es un triángulo que tiene que aprender, poniendo la palabra en sus ojos, oídos y boca. Cuando lo hace, la palabra se pone en su corazón, entra a su corazón. La pone en sus ojos, sus oídos y la declara. Y cuando usted se siente retado, hágalo de nuevo. Nadie dijo que esto era conveniente o fácil. ¿Usted quiere vivir o quiere morir? Porque la muerte y la vida están en estas situaciones y usted no puede tomarlo con poca importancia. Esta escritura viene para mí, Efesios 6:10. Eso es para John. Juan, sé fuerte en Dios y en el poder de su fuerza. Ponte la armadura de Dios para que puedas estar firme a contra de los ataques del enemigo, porque tu lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Por lo tanto, ponte la armadura de Dios para que puedas estar firme en el día de maldad y habiendo todo hecho, estar firme. Estar pues firmes, o en la otra versión dice, aguántate, quédate firme en la palabra de Dios, dándote cuenta que estás enfrentando a un enemigo. Resiste al demonio y huirá de ti. Estás firme ante el enemigo y él huirá. Y con respecto a las personas, empieza a confesar el favor de Dios. Yo tengo favor con mi familia, tengo favor con mis amigos, tengo favor con personas que ni siquiera conozco. Y ese es el diablo tratando de robarte la palabra. Y tú mantente firme en Dios, dándote cuenta que la raíz de todo esto es el diablo, y con respecto a las personas, tú tienes el favor de Dios. Y tú te das cuenta también diciendo, ¿qué puedes hacer para vencer esto? Esto me trajo esta escritura, primera de Juan 5:4. Aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Tú eres nacido de Dios, eres un creyente, entonces eres un vencedor del mundo. Y esa es la victoria que vence al mundo, la fe en la palabra de Dios. Así es que John, sé fuerte en el Señor y confía en Dios por el favor con el resto de las cosas. Y la fe viene por el oír, poniéndola en sus oídos, en tus ojos, declarándola con tu boca. Amen. Excelente. A couple more, and I think what I'd like to do is present Lo que this quiero first hacer one es for our folks to answer. presente Again, just esto to throw para one la question. audiencia para que respondan. Smartphone. Que esta es la pregunta. This question is from Esta Mary, pregunta and es she de asks, Mary. Ella "What's a good pregunta, way for a new ¿qué es una believer buena to begin manera para un learning nuevo the Word creyente que first? empiece a aprender la And where palabra should a new primero believer start?" y dónde puede comenzar un nuevo creyente? Yo estaba escuchando a un joven llamado Joey Robinson hablando a nuestros adolescentes, y yo le digo a los jóvenes, empiecen con el libro más corto. Esto no es un mal consejo. Empieza con Primera de Juan. A mí me gusta leyendo el libro de Juan. Ese es un buen libro para comenzar a conocer a Jesús. Y luego con los pequeños y las epístolas cortas que declaran quién tú eres en Él, en Jesús. My answer is Mi October respuesta 16th. es octubre 16. Ahora que creo.
Es una clase que vamos a empezar el día 16 de octubre. Well, that's because I'm married to Tú you. eres tan listo, es porque estoy casado contigo, le responde él. It is. And that's really good PR. We need, maybe that's answering that, being able to answer that question is really important. Es importante And responder, those- the poder BI responder classes esta that we're gonna pregunta. have, Y they're esas clases que vamos a designed for tener not only our van a diseñadas no congregation, solamente people, but para wondering nuestra how come we don't have the congregación. varying Las personas topics that we've preguntan, had in ¿por the qué past? tenemos Well, los because tópicos que antes you and I ofrecíamos en are el going pasado? to Es get porque on usted one y page yo together vamos a where estar training en lo ourselves mismo, to disciple the entrenándonos a believers is discipular a concerned. los creyentes. We are all going to learn Vamos a aprender exactly exactamente what Mary lo has que asked Mary about. nos ha That's what we're going to preguntado. be Eso es dealing lo with que in these vamos a classes. enfrentar en So estas that we're all clases on the same para que page, podamos we will all estar know how iguales sabiendo disciple, cómo discipular new believers, a nuevos new believers that creyentes, come into this nuevos church, and new creyentes que believers vienen a that esta come into your iglesia, life. nuevos creyentes que vienen a so that's what sus we're gonna be vidas. Very good. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo. Tune in, I'm tune in. embarrassed I didn't answer with Tune that. in That there. was a That's- better answer than what I gave. Se siente That's mal why que no we're tuvo la respuesta que ella tenía, no era la mejor, sino que él tenía la mejor respuesta. Our next Se question avergüenza. is from Jasmine. La próxima Jasmine pregunta es de asks, how do you Jasmine, que know ella what to read pregunta, or study first? ¿cómo sabes How do you qué leer o actually estudiar study what primero? you're ¿Cómo reading? tú estudias lo que estás leyendo? Want me to take it? Go ahead. Go ahead, okay. Es una noche casual. Well, again, the classes that Las Pastor just clases talked about, de las say cuales that se again refirió in al October, pastor que that begin in comienzan el October. 16 de octubre van a ofrecer The esta answer to respuesta, that pero en is- respuesta a esto es In John chapter en Juan 4, capítulo Jesus 4. said, put it together for us nicely. Jesús lo dice The así, time is dice, coming, el verse tiempo ha 23, venido en el verso when true 23, Juan worshipers 4, will worship 23, the cuando los Father in adoradores spirit and in verdaderos truth. adorarán al Padre en And he espíritu y en tells us that verdad. the Y nos book of John habla is en so el libro much de about the Juan Holy que Spirit. tiene tanto del John Espíritu 16 Santo. says, En Juan John 16 16:13, when the dice, Spirit of 16, truth 13 dice, comes, cuando venga el he Espíritu will de guide you verdad, into the Él le truth. guiará Well, a this is toda the verdad. truth. Pues Jesus esta es la said verdad. in Jesús John dijo 17, "Thy en word Juan is truth." 17, This dijo, is tu palabra es truth. verdad. It's not Esta just palabra es true, verdad, no es it's true. verdadera, And here he sino que es tells us that verdad. the Y nos dice Spirit aquí que el will guide Espíritu you into te all the guiará a truth. toda verdad. The whole and full truth. Toda I la can add to verdad that, nothing but the completa, truth. y puedo añadir, y nada más que For la he will verdad, not speak his own porque no hablará message, por su propia cuenta o he su will propio tell what mensaje, he hears sino que from the hablará Father. todo lo que He oyere will del give the Padre message that's y te been dará el given to him. mensaje que He le will ha dado a announce él. and declare Anunciará to y you the things declarará that are las to come. cosas que van a He will suceder. honor and Él glorify honrará me y me because he glorificará will take what is porque mine tomará de lo and que es will mío reveal it y lo to you. revelará, te lo revelará. So the Holy Spirit is O sea, es que el sent to- Espíritu this Santo is está his enviado. mission. Esta es It la misión del is Espíritu his Santo. earthly Es el to ministerio reveal the terrenal de word of revelar God. la palabra de very Dios specifically to you. específicamente a And he tu can do vida that. y lo puede You hacer. just have to have faith in that Tienes verse que that tener Jesus fe said. en esa Line when palabra he said it, en Jesus línea de lo meant que you dijo when he said Jesús. it. Él se Jesus refirió a meant ti the cuando Holy lo Spirit decía. was for you when he Él said dijo que el that, Espíritu and Santo you era can para ti trust cuando lo him dijo y tú puedes to guide you. confiar en And he que can te guide guía you in many y ways, te puede and guiar de don't worry muchas about it. maneras. Y Don't- no don't te get uptight preocupes, about no it. te pongas, Just no estés difícil, no lo Bible. encuentres Lord, difícil. say a Busca la Biblia. Lord, Señor, show me. enséñame. Teach me Ora, something Señor, today. enséñame What would you have me to read? algo hoy. ¿Qué es lo que quieres que Do- lea? Don't do what you always thought you should do or No what somebody haces else lo que said you should piensa, do. lo que alguien Let te the dice Lord que lead you. haga. Que el Señor Now, te guíe, deja que el Señor te Romans guíe. 8 says En that Romanos the 8 dice sons of God are que led los by hijos the de Spirit of Dios God. son guiados por el That's Espíritu how de you Dios. develop. Y así es como Don't be tú frustrated over desarrollas, it. no We te learn how to sientas follow His frustrada. voice. We get better and better at it. Nosotros something to- aprendemos a Yeah, seguir su Jasmine, voz let y me uno do se this. I mejora. wanna demonstrate to you. You Jasmine, just started Jasmine, doing te it, but I'm quiero gonna take demostrar, one yo more step. quiero Can you talk llevarlo un about paso here in the adelante. question, how do you En la actually pregunta, study what ¿cómo you're tú reading? estudias lo que estás leyendo? Let me go into character. here. Déjame, estoy haciendo, Yes. o como You are always a estoy character. dramatizando. Y este siempre ha sido un He is. actor He's dramático. sometimes a real odd character, but he's always a character. I like your character. Okay. Me gusta cómo eres. Dice que Well, eres make un sure. carácter y me I gusta do. tu carácter. So when I approach the word of God, Cuando I yo me approach it acerco a la prayerfully, palabra, just like yo she demonstrated lo a few hago moments en ago. oración When I como come, ella I te say, demostró. "Father, in Yo the name digo, of Jesus, Padre, en el nombre de reveal Jesús, your word."
Revélame tu palabra. wanna say to ¿Qué es lo que tú me quieres What is it decir? that you want to speak to me? ¿Qué es de qué me Lord, I quieres thank hablar? you Y Señor, yo te for doy opening gracias this por up, abrir opening up esto, your word to me. abrir tu palabra a And I mí. look down at it, Y and I yo look miro at la the scripture palabra y like miro we la read a little while escritura, ago como about leímos hace un Philippians momento en 4:19. Filipenses It says, "But my 4:19, God shall supply dice, all pero your mi need Dios pues according to his suplirá todas riches and mis glory by necesidades de Christ acuerdo a Jesus." sus riquezas en gloria en And so Cristo sometimes I'll Jesús. just look at Y a that and I'll veces just yo start miro to eso y break it yo apart. But empiezo my God a buscar, a desprenderla. Pero mi Dios suplirá, pues Él es el que suple, Él es el que se asegura que tengo todo lo que necesito. Todo lo que necesito significa todo lo que necesito, Él lo suple. Pero Él lo suple, mira esto, de acuerdo a sus riquezas en gloria. Wow. Tú puedes meditar en esto y considerarlo, sus riquezas en gloria. Sus riquezas en gloria. Él suple todo lo que necesito de acuerdo a sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. Oh, by Oh, him, por by Él, his word, by por su his palabra, life, by por his su vida, sacrifice. por su He's given me sacrificio, el que everything me ha that I dado need. todas las cosas And so que you just take a necesito. scripture like Así that es que and tomas esa dissect it. escritura, You begin to la dissect it. And la for the partes en believer, pedacitos, I la recommend desprendes. any number Para el of creyente, yo the recomiendo products that we have cualquiera at de los KCM, but that productos que Faith to Faith tenemos, book, pero ese that libro de is an fe en amazing fe place to start. es un buen A lugar para beginner can comenzar, start para right un there. principiante It's puede so comenzar simple, ahí. it's Es so tan clear, it's so sencillo, easy, claro, and they give you two scriptures y le to da read, dos and escrituras then an para leer explanation y una of that. explicación de And so ella. that's where you begin. That's where you start. Y ahí es Where I donde usted started, comienza, donde yo and we'll be talking comencé. about this further because I'm beginning Y a yo new estoy hablando series, de esto porque estoy this comenzando coming una nueva Sunday serie este próximo domingo coordination with the en Wednesday night coordinación services. con Wednesday night is going to be la palabra del teaching you miércoles, what que va a ser you teach to a enseñanza, believer. que es lo que usted le Sunday enseña a los mornings, we're going to be creyentes. El talking domingo en las about mañanas how do vamos you a estar disciple hablando de somebody? cómo usted discipula a mean? alguien. ¿Qué significa? How do you What become does that look like? ¿Cómo tú te conviertes become un what? A discípulo? a For disciple? most of How to us, become a we like to disciple? think of Porque ourselves as muchos de disciples, but nosotros you don't really- creemos que you somos really dissect discípulos, what it pero means si to be usted disciple. Somebody said one examina time, lo que significa, a alguien me disciple dijo, will un do whatever discípulo it takes. hace lo que Well, you gotta sea really ask yourself, am I necesario. really doing whatever Y it takes? yo So, me we're preguntas, excited to ¿soy hear what así? you have to say about Well, I was just thinking about Yo estaba when I was pensando first saved and the cuando things that primero I fui did, and salvo y las the cosas Bible que studies hice, that I went to, los and, estudios bíblicos how, en los we'd cuales sit in a fui circle and I'd listen y, to them talk about y a hacíamos scripture. un círculo, And- los escuchaba and you hablar de, know, it's like de la anything else, it escritura, takes de una practice, escritura y and tomaba you prácticas just como continue todas to las stay with cosas it, y and usted that word continuaba just estando en becomes eso more y and esa more and palabra more alive. se volvió But that- más y más y God- más God viva. wants us to Pero understand Dios His quiere que He nosotros does. And just asking for his entendamos leadership, sus the palabras. resources are Y practically endless. los We have recursos plenty at Kenneth son Copeland Ministries, interminables. Tenemos .org. You muchos go to en the, kcm.org. bookstore Puede ir a online la or for some librería en reason you're in línea church, o también and just aquí see en what's el local. to you. We have Bible courses, Tenemos Brother Hagin's Bible cursos courses on bíblicos Facebook. del hermano Hagen. on the broadcast called How to Study Your Bible. Tenemos también un folleto que Well, that's a regalamos great que se place llama to Cómo start for estudiar la people that are- Biblia. Y ese es un buen lugar para saber, para adquirir estos recursos a través de kcm.org o emic.org. Yo sé que usted no puede ir a través de todo lo que mira y ve, pero algo le va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le guía a toda verdad. Y lo que tú estabas hablando es parte estudio y parte meditación de la manera que lo estabas explicando ese versículo, pero estudiando sobre un tema en específico, teniendo un libro escrito por alguien, recomendamos pues ayuda a que se fortalezca especialmente el nuevo creyente. Yo no escucho a muchas cosas diferentes. Eso no significa que otros no tengan otro que decir. George le escucha buscar nuevos predicadores en línea y los escucha, pero los que yo siempre escucho que me ayuda a guiarme en mi vida son muy pocos. Es como un rayo láser, me hace fijo, como en Deuteronomio 6 dice, que causa que esas palabras sean bien aguzadas para que penetren, porque algo que penetre es bien estrecho. Así es que yo no escucho a diferentes opiniones en diferentes cosas, especialmente cuando yo tengo que saber, yo quiero escuchar la palabra a través de personas
o de ministerios que son similares, porque eso lo que hace es que aguza, me mantiene aguzada. Cuando yo llegué aquí en 1976, fue el libro de Gloria Copeland, La voluntad de Dios es para la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el Espíritu Santo, la voluntad de Dios es la palabra, la voluntad de Dios es la sanidad. Esos 4 capítulos están en ese libro que ella escribió, La voluntad de Dios, y está lleno de escrituras. Y si usted se sienta con ese libro y mira las escrituras que están, a las cuales hace referencia, al final de leerlo, usted no va a ser más un desconocedor de la palabra. Uno de los primeros libros que me regalaron fue el gran planeta Tierra, que ha desaparecido básicamente, y a él no le gustó mucho. Otra pregunta más, y este es de Polly. Polly dice, ¿cómo tú balanceas siendo una madre en un hogar y buscando su llamado? ¿Cómo tú balanceas quedándote en tu casa, una madre que está criando a sus niños, manteniéndose en la palabra y tras su llamado? Eso ya me pasó por un tiempo. Cuando vine a trabajar para el hermano Copeland, cuando llegué en 1976 al 77 y luego en el 78, nos casamos en el 77, todavía se estaba en el camino. Yo me quedaba en la casa en el 78. Entonces tú empezaste a ir en la televisión. Al final del 78 hicimos una asamblea juntos y empezamos a trabajar en la televisión. Y estábamos juntos y después de eso, y le dijeron a él, queremos que te quedes en tu casa y desarrolles el departamento de publicación. Y estuve yo viajando haciendo televisión. Así es que cambiaron las responsabilidades y entonces yo estaba embarazada. Perdón. Están bromeando porque ella descubrió que estaba embarazada cuando estaba viajando, así es que... Pues se me olvidó la pregunta con esto de la ristería. So you were on the road, Tú viajabas and I was Mr. Mom. y yo era Mr. Mom, el señor mamá. De todos modos, lo que les trataba de decir, bueno, que le estaba tratando de decir, olvidé el pensamiento. Yo tenía esta grabación llamada La gracia de una mujer de Dios y yo lo sugiero más sobre cuando comparta mi testimonio. Yo no era una madre que me quedaba en la casa, sino que yo viajaba al mundo entero. Y tuve mis retos, pero el Señor le va a mostrar cómo hacerlo. Le va a mostrar cómo se me mostró a mí cómo hacerlo, cómo tener prioridades, cómo hacer las cosas. ¿Las hizo todas las cosas bien? No, pero Dios nos ayudó. Y su gracia es suficiente. Gracias a Dios que su gracia llena los espacios. En esos días era impresionante con respecto a todas las cosas. El Señor la llevó a la Universidad Oral Roberts para que aprendiera para poner en la televisión, aunque su padre no lo quería. Y él le decía, papá, tienes que poner en la televisión. Él le decía, no me hables de eso, hasta que Dios le habló a él de eso. Pero Dios la ha puesto en el corazón de ella. Ella fue a la Universidad Oral Roberts y ella regresó y tomó un tiempo en que cuando se desarrolló el departamento de televisión, ella lo comenzó, ella lo produjo y lo dirigió y puso su papel en la televisión. Durante ese tiempo éramos una familia joven con Jeremy. Estábamos tratando de balancear teniendo un niñito, un bebito. Una de las cosas es que tú hiciste un trabajo en balancear esas dos cosas. Tú hiciste tu trabajo muy bien con la unción más grande, pero cuando vino el tiempo con respecto a la casa, tú también te encargaste del hogar.
criamos a nuestros 2 hijos. Yo creo que la palabra operativa es que lo hicimos juntos. Yo trataba de ayudarle, tú eras una gran ayuda y no todo el mundo tiene eso y no todos los hombres han sido tan cooperadores como tú. El Espíritu Santo es suficiente para suplir la diferencia. Estábamos juntos y tuvimos tiempos difíciles, cosas que fueron retos grandes. 2 cosas que quiero compartir. Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios. La persona dice, ponga a Dios primero y la familia segundo. Yo no lo miro de ese modo. Yo te digo que pongas el reino de Dios primeramente, que tú pongas a Dios primero y su voluntad, y eso puede cambiar de día en día con diferentes niños. Fue muy diferente de Jeremy a Aubrey. A veces las personas decían, pongo mis hijos vienen antes del ministerio. Sí, pero yo he visto personas a poner el ministerio al lado por los niños y perder ambas cosas. No es eso. Usted ponga el reino de Dios primeramente. Usted busca a Dios primero, que es cómo se ven las cosas. Jeremy era bien tranquilo mientras yo viajaba. Yo me recuerdo una vez, yo lo dejaba, yo le decía, Jeremy, me voy a ir. Y él decía, pues adiós. No me vas a echar no me vas a echar de menos. Y él me decía, vas a regresar, ¿no? Y yo le decía, sí, voy a regresar. Y me decía, pásala bien. No, eso no era que eso no me hiciera sentir bien, pero era la gracia de Dios obrando. Pero cuando nació Aubrey, cuando tuvo 3 años, Dios me asignó a que dejara la televisión y me quedara con ella en la casa y la criara. Porque todo cambió. Busque primeramente el reino, sea guiado. A algunos niños tú le das mucha atención y no se desarrollan en lo que Dios quiere que sean. Otros niños, si no le das suficiente atención, entonces no se desarrollan. Usted tiene que ser guiado. Usted no puede poner una regla pensando que usted está en lo correcto. Eso es admirable que usted está deseoso de hacerlo, pero lo importante es hacer lo que Dios le dice que haga, porque no solamente conoce a ese niño ahora, sino sabe lo que ellos se van a convertir. Usted no lo sabe a menos que no se lo muestre, sino lo busca, no lo investiga. Y otra cosa, finalmente, es evidencia de esto. Yo escuché a Lynn Hammond decir sobre esta mujer que tenía muchos hijos, esta dama que tenía muchos hijos. Entonces, que no le decía a sus hijos, ok, mamá va a estar hablando con Dios. Y ella se ponía su delantal, y con su delantal se cubría en la cabeza, preparando su avena en la mañana. Usted hace lo que tiene que hacer. Lynn Hammond decía que su hermana tenía 2 hijos bien inquietos, y lo que hizo es que tenía un corralito, cerraba la puerta, sacaba a los niños del corralito y ella se metía al corralito y ella se ponía a leer la Biblia en el corralito, y ellos, mientras ellos corrían, hacían sus travesuras. Así es que Dios le va a dar ideas, lo que sea necesario. Lynn Hammond se metía en su automóvil y se encerraba en su automóvil para tener tiempo privado con Jesús en el asiento trasero de su automóvil. Usted hace lo que sea necesario. Esta es otra pregunta. Tengo 2 bebés y estoy tratando de poner la palabra primero. Mi esposo no está interesado en Dios. ¿Qué autoridad tengo en combatirlo a él con respecto a que él no cree como yo? ¿Y qué autoridad tengo como esposa y madre? La palabra dice que busques la paz y la siga lo más posible. Hay cosas que nosotros no podemos comprometer, pero el Señor te mostrará cómo lo ganarás, cómo lo puedes amar, cómo puedes ser honorable. Le va a mostrar, como dice la Escritura en Pedro, que dice, del mismo modo, ustedes esposas sean sujetas a los esposos, para que alguno que sea desobediente a la palabra, a medio de la palabra, sin la palabra, sean cambiados por el comportamiento
like de la, sitting de on the la couch having a esposa. conversation, although it would certainly include that, but conversation of your life Las means the way conversaciones you de live. su vida It's se what is refieren communicated by your a life, cómo usted se amplified comporta en like- su vida, qué es like lo que men are married, comunica. women Del be mismo submissive to modo, your las own casadas husbands. sean sumisas a sus Subordinate propios yourselves esposos, as sean being subordinadas secondary and como si dependent fueran on them and secundarias adapt yourself to them. y Like that part, adáptense a adapt ellos. Me yourself gusta to esa, them. esa parte There were a adaptándose lot a of ellos. things that I had Hay to muchas learn cosas to que yo tuve adapt que aprender a to you. adaptarme a This ti. is our part. Esta es Our nuestra sons be parte. submissive. There are other places where it Hay tells otros husbands lugares que los It tells you to esposos submit one to the other. te dice que So we se don't sometan submit to unos a sin. otros. Así es que no We nos don't sometemos al submit pecado, no to- nos there are certain sometemos. things Hay that ciertas compromise. We talk cosas about the word que instead of comprometen, medicine pero and con so forth. respecto a la Well, palabra en lugar de God will teach you how to do medicina. that. You don't hook El your Señor te faith puede off guiar en because eso. you No es que estés have fallando en tu medicine or fe hook your faith off porque because you go to the o doctor. que has dejado la Look fe porque vas al clearly. Let doctor. him show you when Deja you que need to speak el up Señor te guíe. and when Te va a mostrar just cuándo debes de hablar know what to speak up. No matter y, when, o qué no matter decir. when you No speak up, importa it's what you're speaking cuánto up with and hables, how that lo makes que the le difference. digas, cómo se lo I digas remember es lo Dad que es told me this, diferente. Yo George. recuerdo que I've papá shared me this with dijo, y you. He esto told te me lo this compartí, él me before, dijo even esto before we were engaged. I antes think de he saw nosotros what was coming. comprometernos porque sabía lo I que remember venía. being at ORU Yo and he recuerdo que told me estaba en this la on the universidad y phone. él He me said, dijo en el "Terry, teléfono, me you need dijo, to start Terry, right now tienes que learning empezar ahora a what to trust aprender cómo Jesus confiar en Jesús, cómo confiar in George." Now, tú en you're saying your Jesús, husband's en no el longer a Jesús de believer, George. but if he ever Aunque tú accepted dices que Jesus, tu esposo no es truly accepted creyente, Jesus as pero his si él alguna Savior, vez then aceptó a we believe Jesús the como seed of that Salvador, is still in nosotros him. creemos que esa But semilla de eso what está you en have él. to do is Pero lo que trust tú tienes que Jesus in hacer what es he told you to confiar en do. Jesús, en lo And que él te so dice que you say, haga. "Jesus, Así I'm es que gonna dices, trust you in this declara, situation." Jesús, yo voy a There are confiar en times esta when George situación. wanted Hubo to do veces something en that que I didn't George think quería was- hacer I didn't cosas que agree yo no with. I pensaba ni had a estaba de different acuerdo con perspective él. on it, Yo tenía something una maybe I didn't perspectiva want to diferente, do, algo que yo ni something I siquiera wanted quería to do, hacer, he didn't, algo que yo something quería hacer different no with lo the quería kids. hacer, algo We diferente worked con together, los we had niños, that challenge. trabajábamos So, unidos, even teníamos after esos we retos. discussed things, Aún if there's después que something he hablábamos still de las wants to cosas, si do, había and I algo que él don't quería agree with hacer y yo no it, estaba de then acuerdo for con ello, harmony's entonces sake, I will por put the el bien de la scripture. armonía, Here's the stand of faith that yo I ponía la started taking escritura. some, Este what would that fue, be, así 38 fue como years me ago, paré en 39. fe, que yo empecé hace, 36, ¿cuántos so años that would've llevamos been de 38. casados? 38 years ago, Hace that I 38 began to años, take that, este work that fue, into my life. en esto It's fue en que me paré en la Jesus, I'm fe, gonna es que trust you. Jesús, yo voy a Now, confiar Psalm en ti. 103 says, "His En el Salmo mercies towards them 103 that fear dice, him." I said, en "Lord, la what does that misericordia es a mean, really? aquellos That que sounds confían nice, en but Él. Yo dije, tell me Señor, what ¿qué that means significa eso? where Eso the rubber significa meets the road." He bonito. said, "Even your ¿Qué mistakes will significa turn out esto? right." Dice que If aún you tus are errores honoring the pueden Lord and you're salir trusting para Him, bien. you Si can tú make a honras al mistake and turn Señor, out tú right. puedes cometer un You may error y never puede even salir know it bien. was a mistake. Quizás ni siquiera te des cuenta que ha sido un So, error. I've trusted the Lord Así at es que yo times, confío en and el I've Señor seen a veces y he things visto where they cosas worked out. en que las cosas trabajaron bien, Even if it proved to not be a good aunque decision. aunque Sometimes we've done prueban bad que no son decisions buenas together, and we were both wrong. decisión. A veces But hemos I hecho can say to decisiones juntas que no han sido Jesus, "I'm doing buenas, what you said erradas, to do. pero yo le dije a Jesús, yo voy a hacer lo Therefore, que tú dices you que make it hagas. Así right. es que tú eres el Whether que lo if it's not arreglas. a good idea, Aunque you no show sea him. una buena idea, If tú le it's not a good muestras. idea, but Si he no es doesn't una see it, buena idea, si él no lo make sabe, it come out right for us, 'cause I'm haz que trusting you salga and bien obeying para your word. nosotros porque yo yo And confío then en on the ti y en other tu hand, on palabra. Y those por one or otro two lado, occasions in en our married esas life, I una o dos realized that I was oportunidades, not right. ocasiones Well, en mi vida donde me di cuenta que yo era la errada, que han sido solamente no, dos. so many times, No, so many ha habido times where I muchas realized that I veces was cuando me doy wrong. cuenta que estaba And I'm errada. sad to say, sometimes Y it took me a long tristemente time before I dijo que me realized tomó it. mucho But I tiempo en can darme say cuenta, pero that puedo every time decir I've que trusted cada the vez Lord, yo confié en el every Señor, single time, cada without fail, vez He's brought us sin, through because here we sin sit. fallar. Here we sit. We've come Él nos through sacaba every porque situation because He confiábamos. was faithful. So Él when you're era obedient fiel. to the word, Cuando usted and está remember obediente a la John palabra, 16:13, recuérdese en the Holy Juan Spirit is 16, your 13, guide. usted tiene el Put a Espíritu guard Santo over como your mouth. guía, ponga un guarda en la puerta de sus labios. Yes, that's a good Yo voy a orar por esta It's awesome. familia. We Oremos pray todos, together Padre, en over el this nombre de family, and I Jesús. pray
oramos juntamente por esta familia. Sabemos que es tu deseo y tu voluntad para que estos niños, Señor, te conozcan tu palabra. Y Padre, yo te doy gracias por el amor de Dios que le está alcanzando a los padres. Señor,
que las peleas, los combates tienen que hincarse al nombre que es sobre todo nombre. Yo te doy gracias por unirlos, gracias por paz en este hogar y te doy gracias que la buena obra que comenzaste en él lo vas a perfeccionar hasta el día de Cristo. Y te damos gracias que el amor de Dios está dentro de ellos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vanessa Pierce ya me envió un texto y me dijo, me gusta el testimonio de Gloria de leer las 4 epístolas del libro de los Hechos 3 veces en 30 días en la versión amplificada. Y eran jóvenes en el Señor, en la fe, en la palabra. Estaban en Tulsa. El hermano que había comenzado en la escuela tenían 2 niñitos chiquitos en la casa. Eso tal parece una asignación difícil, pero el Espíritu guía. Y él le dijo a mi papá, yo me siento que lo debo hacer. El Espíritu la dirigió al Señor, puso eso en ella y ella lo hizo. Y pensando que ya nunca podía terminar todas las cosas de la casa, y aún lo hizo. Y en ese tiempo ella pudo terminar todo, desempacar por la mudanza, pudo terminar, arreglar varios muebles de la casa, toda la lavandería y pintar la casa. Y pudo hacerlo todo aún criando 2 niños. La palabra es sobrenatural. Yo creo que si tú comienzas el día con la palabra de Dios, entonces tu día va a ser multiplicado. Tu tiempo va a ser multiplicado. Mi declaración, mi confesión es que tengo todo el tiempo que necesito para hacer todo lo que tengo que hacer con mucho tiempo de sobra. Yo lo reclamo. Deje de estar diciendo no tengo mucho tiempo y ponga la palabra de Dios primero, porque al principio fue el verbo. Al principio fue el verbo. Y le pone confianza dentro de usted de que el Espíritu de Dios le va a dirigir y usted va a terminar al fin del día con todo hecho y más. Pero también les comparto esto y más. Me gusta lo que alguien me compartió una vez, que como las páginas de la Biblia, si es que poniendo la Biblia, la palabra dentro de ustedes, que es que usted pone un pequeño pedazo. Yo puedo romper algunas páginas, 10 páginas, 20 páginas, como si fuera una guía telefónica, pero como una guía telefónica no lo puedo romper. Usted no la puede romper. Así es que cuando usted pone la palabra primero todos los días, quizás un día no pueda, pero usted siga poniendo la palabra y siga añadiendo eso a su corazón. Y yo anticipo la bendición más grande que nunca hoy, porque gran gracia está sobre nosotros, sobre todos nosotros. Tenemos tiempo para mirar las respuestas. Y recuerden, la pregunta era de Mary, y la pregunta era, ¿cuál es una buena manera para un nuevo creyente que empiece a estudiar la palabra y cómo hacerlo? Y las respuestas, Elena dice, es como aprender un nuevo lenguaje, sumérgete, léela diariamente, actúa como que tu vida depende de eso, porque sí lo depende de la palabra. Sandy dijo, los nuevos creyentes pueden aprender a leer la palabra leyendo el devocional de Fe en Fe. Ahí sacamos bien la respuesta tú y yo. Aquí tenemos otra. Yo le enseño a los nuevos creyentes a que comiencen su tiempo de oración orando Efesios 1. Saben que nosotros leemos un capítulo al día. Ustedes ven la oración de Efesios, está Efesios 1:17 al final, está en la parte de atrás de la guía de leer la Biblia. La librería WordWorks tiene una lista de recursos para toda situación y puede encontrarla a través de la página de Facebook. En el Facebook de EMIC. Así es que vamos a empezar una página de Facebook para la librería
Y la manejadora Cherie está muy contenta de este anuncio. Podemos poner los especiales, información, decir a las personas que tenemos disponibles los recursos. Ella puede profetizar y predicar detrás del mostrador. También puede compartir los especiales y materiales. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. I just love sitting here saying things like that. Me gusta decir todas estas cosas. Yo creo que hemos llegado al final. Quiero tomar un momento para darle las gracias. Demos un aplauso a nuestros pastores. Es tardes como esta que nos da la oportunidad como congregación de que estemos íntimamente conectados con nuestros pastores. Así es que los apreciamos. Then post it, will you? Put it up, let us know your We had feedback. such a great time when we were in Russia with Rick Tuvimos Renner. un buen tiempo en Rusia con Rick Renner cuando nos vieron, especialmente la palabra a las 6 de la mañana. Eran las 9 de la noche aquí, pero la pasamos bien. Our congregation and Muchos miembros de la congregación y cibernéticamente nos vieron en Rusia. word from here. Vanessa envió una palabra de aquí a Rusia. Ok, ya terminé. Are you done? Ya terminé. Yes, we're good. Ok, esta es una noche puramente informal. Vamos a tomar un momento a recordarlos a todos. Es que escucharon mucha información esta noche y obviamente muchas excelentes respuestas. Para algunos de ustedes quizás tienen más preguntas. Y si las tienen, quiero invitar a nuestros ministros que vengan adelante. Así es que no partan del santuario sin tener su respuesta, la respuesta a su pregunta. No venga a la iglesia, yo les sugiero que salga del mismo modo que entró. Debe de salir con algo bueno que ha transformado su vida. Así es que esperamos esto para todos en esta noche. Y al partir, si tiene preguntas, si tiene peticiones de oración, cosas que quisieran que alguien las respondiera íntimamente, tenemos hombres y mujeres ungidos de Dios aquí presentes. También a la audiencia del Internet, vamos a cerrar con ustedes como con nuestra congregación local de este mismo punto. Y con ustedes también queremos saber de ustedes, queremos saber qué pensaron de esta noche, cuál es su opinión. Si sus preguntas no fueron respondidas, aún queremos responderlas. Si su pregunta todavía está en el aire y no la respondimos, queremos asegurarnos que la respuesta del medio que haya usado, chat, Facebook o por correo, queremos asegurarnos que va a recibir la respuesta a la pregunta que nos ha hecho. Gracias por su participación. Esto todo fue posible. Sin sus preguntas no hubiese sido posible. Lo queremos hacer en el futuro. Como ustedes también necesitamos sus preguntas y su participación. Y creemos que esta noche es un éxito. Así es que dense ustedes un buen aplauso. Sin más preámbulo, Pastor George, por favor, ore por la congregación y nos ponemos de pie, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por esta congregación hermosa aquí, a aquellos que nos están mirando en el Internet. Y te doy gracias, Señor, por tu palabra. Y te doy gracias por protección que está sobre todo, todas y cada una de las vidas que están aquí, las familias, sus familias. Te doy gracias que sus hijos están protegidos. Yo clamo la sangre de Jesús sobre ellos, sobre cada persona. Padre, te doy gracias que los futuros de ellos están en ti y que todo lo que tú has puesto para que ellos hagan en la tierra lo van a cumplir. Lo declaramos hecho. Oramos por nuestra nación en este momento y te doy gracias por la sabiduría de Dios sobre nuestra nación. Padre, oramos por nuestro presidente, oramos por su gabinete, oramos por el Senado y la Casa de Representantes y oramos por la Corte Suprema y los jueces y te damos gracias, Padre Celestial, por tu sabiduría que está reinando supremamente en esta nación. Esta es una nación de Dios. Jesús es Señor sobre los Estados Unidos de América y declaramos que es hecho en esta noche en el nombre de Jesús. Démosle a Dios alabanza por esto. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Recuerden esto.
que Pastor Terry y yo los amamos. Dios los ama y que Jesús es Señor. Buenas noches.